dio las instrucciones a Adán. Lo más seguro es que Adán le haya enseñado a sus hijos. Y así sucesivamente. El criterio del reino siempre es el mismo, nunca cambia, nunca cambia. Y será para siempre, para siempre. Mire, veamos Apocalipsis 13:8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Como dice la iglesia, es la costumbre de la teología del rapto y de la dispensacionalismo. Dicen que Yeshua tiene un libro, una agenda aparte. Una agenda aparte. No. La misma ley, la misma instrucción antes, durante y después. La palabra de Dios permanece para siempre. Desde siempre. ¿Desde cuándo empezó la palabra de Dios? La instrucción de Adonai. Desde siempre. No es algo que él inventó. Se me ocurrió, hoy día vamos a escribir esto. No, su criterio no cambia. Él no cambia sus criterios. Él establece fórmulas para llevar a cabo y para que se cumplan sus criterios, su palabra. Amén. Amén. La Torá, alguien dijo por ahí, finalmente, al final, las instrucciones de Adonai igual son escritos por hombre. Y este fue Moisés. Entonces lo ocupan como excusa para hacer ver que igual fue escrito por hombre. Que la instrucción fue escrita por hombre. Pero quisiera explicar algo importantísimo, que hay un sello de garantía, que la Torá es divina. Y lo vamos a ver, que la Torá es divina, que fue divinamente escrita, ¿ya? En Bereshit, en Génesis, se encontró, y esto es gracias a la computación, gracias al sistema moderno, se encontró en Bereshit, en Génesis, se encontró que a partir de la primera tab, ¿ya? De la primera letra, por decirlo así, para nosotros, de la primera T, cuando nombra la primera T, no es así, debiéramos ir al hebreo, ¿ya? Pero para no enredarnos, lo vamos a dejar así, en una explicación simple, pero quiero que lo entienda. A partir de la primera T, por decirlo así, no es así, ¿ya? Pero a partir de la primera T, cada 49 letras se va formando la palabra Torá. Así. Cuando parte la primera tab, entonces 49 letras después aparece la O, por decirlo así. 49 letras después aparece la R. 49 letras después aparece la A. 49 letras, así. Y de ahí sigue. 49 más, empieza la T de nuevo. Y cada 49 letras se va formando la palabra Torá. ¿Usted cree que Moisés tenía ese tipo de inteligencia? Esto es en el hebreo, hermanos. Esto es en el hebreo. En el español no lo va a encontrar. No lo busque. No lo va a encontrar. Le estoy dando un dato para
va a descubrir que la perfección de los escritos en hebreo fueron divinos, de los escritos de la palabra de Dios, que es la Torá. Fueron divinos, son divinos, es divino y será divino. Aleluya. Cada 49 letras se forma la palabra Torá. ¿Ya? Entonces vio este hombre que descubrió esto, que el libro de Shemón, de Éxodo, a partir de la primera tab, se formó la palabra Torá. Cada 49 letras. En el libro de Éxodo sucede exactamente lo mismo que en el Génesis. Exactamente. Todo el libro, hermano, todo el libro. Cada 49 letras, estos dos libros forman la palabra Torá, van formando la palabra Torá, van formando la palabra Torá. ¿Ya? En Levítico no se forma la palabra Torá. Pasa algo extraño, ¿no? Pero pasa otra cosa mayor. Cada 7 letras en el libro de Levítico, en el hebreo, no en el griego, ni menos en el español de nosotros, cada 7 letras se forma la palabra del nombre de Dios en hebreo. ¿Ya? Yod-Heh, Vav-Heh. Cada 7 letras se va formando la palabra del nombre de Dios en hebreo, sin vocales. Entonces dijeron, wow, qué tremendo. ¿Y qué será de números? En números no pasó lo mismo que arriba. Cada 49 letras se forma la palabra Torá, pero al revés. Es como de atrás para adelante. Se forma lo mismo que en Génesis eso, pero al revés. Empieza con la última letra. Y cada 49 va añadiendo la otra letra. 49, todo el libro de números es así. Se va formando eso. Y Levítico, y Deuteronomio, de Barim, lo mismo. Mire, como usted quiera, pero este cálculo matemático con las letras no puede ser otra cosa sino que algo divino, No puede ser otra cosa. Dios, y voy a responder la pregunta 6. ¿Quién dictó la Torá? La estoy respondiendo. ¿Quién dictó la Torá? Dios mismo. Dios mismo. Moisés solo la escribió. ¿Ya? Él escribió, pero Dios mismo dictó la Torá. Por eso es algo tan sagrado. Para nosotros no ha sido sagrada la instrucción de Dios porque nos hicieron ver que era ley, que era castigo, que era algo que Yeshua había eliminado, siendo que las palabras de Yeshua es todo lo contrario. Él pone cerco en cada historia, en cada evento que él se encuentra. Nunca en sus labios estuvo la discusión acerca de la ley de Moisés. La discusión de Yeshua no era destruir la ley de Moisés ni a los judíos. Nunca. La discusión de él era sobre la interpretación de la ley. Sobre la interpretación, cómo la habían interpretado. El problema era la interpretación y no la ley, no la Torá, no la instrucción. Entonces, todo esto, nos sacaron de
Nos sacaron de nuestra vida por casi 2000 años ya la instrucción de Adonai. Y eso lo dice Daniel capítulo 7 verso 25. Que el imperio romano, ahí dice, el imperio romano intentará cambiar los tiempos. ¿Sabe qué los tiempos ahí, en la traducción en el hebreo dice Moadim? La fiesta, está hablando de los tiempos establecidos por Adonai a través de las fiestas, el calendario de las fiestas. Y tratará de cambiar también la ley. Ahí dice la ley, pero ya sabemos que dice la instrucción. Roma hizo eso. Roma hizo eso a partir de los padres de la fe, de los padres de la iglesia cristiana. Pareciera que estuviera hablando mal de los cristianos. No estoy hablando mal de los cristianos. Hay muy buenas personas ahí, buenos pastores, buenos hermanos, gente que sigue al Señor, que están engañados, así como lo estábamos nosotros, engañados, porque Roma le ocultó la información, porque es un propósito del antimesías. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es fuerte, pero es así. Y fíjese, con Génesis, Éxodo, ¿ya? Levíticos, Números y Deuteronomio, vamos a formar algo, ¿ya? Que se llama Torá, que se llama instrucción, ¿verdad? Y eso estuvo aproximadamente 1000 años sola, escrita, ¿ya? Y estuvo con la Sefer Torá, que eran los rollos, y eso era los escritos, eso era la palabra de Dios. Cuando los profetas citan y la palabra de Dios dice, y cuando los profetas dicen vuélvanse a la palabra de Dios, cuando dicen los profetas vuélvanse al camino, vuélvanse a la vida, vuélvanse a la instrucción, vuélvanse a la ley, mal llamada ley en el griego, ¿qué está diciendo? Vuélvanse a la instrucción de Adonai. Vuélvanse a la palabra de Dios. Entonces, cuando sucede algo muy especial, ¿ya? Esdras, que era un sacerdote, escriba, ¿ya? Él hacía compilaciones y escribía y él empezó a hacer memoria de los... Compila libros. ¿Por qué? Déjeme explicarle antes de seguir. Esdras, en la deportación a Babilonia, los 70 años que estuvieron en Babilonia, los judíos y Benjamín y algunos levitas, él dice, hemos fallado a Dios, le hemos fallado. No hemos guardado sus instrucciones, hemos levantado altares a otros dioses, no hemos cumplido con la palabra de Dios. Y para que esto, así dice Esdras, el pensamiento de él, para que esto no nos vuelva a suceder, vamos a adjuntar lo que nos aconteció. La historia que nos pasó, para que la tengamos allí y la veamos y nos acordemos de lo que nos ha acontecido, que debiendo ser un pueblo, aleluya, un pueblo a las naciones de sacerdocio, hemos caído en cautiverio. Todo lo que nos aconteció, entonces Esdras compila los libros, y aquí recién la Torá, los 5 primeros libros, es adjuntado a otros libros, ¿ya? Y Esdras compila lo siguiente: la Torá, los 5 libros, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá es la instrucción, los Nevi'im, profetas en plural, Nevi'im es en plural, profetas,
y los ketubín en escritos, no es ketubines, es ketubín es el plural, escritos. El im es el plural, ¿ya? Que los ketubín, los escritos. Entonces, Edra es aquí en Edra, después de la deportación, después en el tiempo de la deportación, volviendo, él dice, no nos va, estaban en Babilonia cuando empezó todo esto, ¿ya? En Babilonia dijeron, oh, mire, estamos presos, estamos cautivos, no estamos en nuestra tierra, nos ha acontecido esta desgracia por no guardar las instrucciones, la palabra de Dios. Las instrucciones es la palabra de Dios. Entonces, no nos acontezca esto nunca más. Así que él dice, vamos a poner nuestra historia, lo que nos ha pasado. Y compila los Nevi'im, bueno, la Torá primero, los Nevi'im, los Ketubim, ya que son la instrucción, profeta y escrito. Están en rojo, mire, están en rojo la T de Torá, la N de Nevi'im y la K de Ketubim. Estas tres forman un acróstico, ¿ya? Que es conocido como Tanaj. Es el acróstico de Tanaj, que es el Antiguo Testamento que existió en el tiempo, hasta el tiempo de los apóstoles. ¿Ya? Hasta el tiempo de los apóstoles. 24 libros. No la cantidad de libros que tenemos nosotros. Eran 24 libros. ¿Ya? Esto era el libro que tenía y comienza desde Esdras. O sea, desde Esdras para atrás al tiempo de Moisés habrán pasado aproximadamente 1000 años. ¿Ve? ¿Ve que todo va cuadrando? Amén. Amén. ¿Ya? Y Esdras usó un canon, un criterio. ¿Ya? Canon significa una medida, una caña, era una caña, la medida, ¿ya? O requisito. Y ese requisito que usó Esdras para adjuntar otros libros a la Torá fue que que estos libros no contradijesen la Torá. La medida que usó Esdras para adjuntar otros libros era que no contradijera. ¡Wow! Que no contradijera, mira. Eso es el canon, ese es el primer canon, esa es la primer canon que lo hizo, ¿quién? El primer canon, ¿quién lo hizo? Un judío de la tribu de Leví, del judaísmo, cuando nace ahí el judaísmo, ¿ya? Y ocupa el criterio de la palabra de Dios. Amén. Entonces leamos, ¿ya? Versículos. Mire, veamos algo. Versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Y cita a Pedro. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más, el 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué fue lo que se anunció? ¿A quién está citando el apóstol Pedro? ¿A quién? ¿De qué está hablando? ¿De qué palabra? ¿De qué palabra? ¡Wow! Mire, Isaías 46:8. El apóstol Pedro está citando a Isaías. Sécase la flor, marchítese la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esto se llama, amado hermano, en la hermenéutica, ¿ya? Tiene un nombre, ¿ya?
y que se llama la ley de la precedencia, que cuando alguien dice algo acá y fue establecido antes, permanece siempre lo que fue establecido antes. Pedro está citando a Isaías, e Isaías cuando está hablando de la palabra de Dios, ¿qué palabra tenía? ¿Ves? Esas son las conexiones que debe hacer. ¿Qué palabra tenía Isaías? Y si Pedro está citando la palabra de Isaías, ¿a qué se está refiriendo? A la instrucción de Adonai. Todo tiene que ver. Los apóstoles pusieron un cerco con la instrucción de Adonai, nunca para quebrantarla. Nunca. El tema de la salvación es otra cosa. Volver al Padre es volver a sus instrucciones por medio de Yeshua. Pero, amén. Sigamos. Mire, 2 Timoteo 3:14. ¿Ya? Usted tiene que pensar, es Timoteo, ¿ya? No puede ser Tito porque Tito no tiene segunda. Mire, si usted tiene que pensar, si cuando los apóstoles hablaban de todo esto, ¿verdad? Los apóstoles hablaban y mandaban cartas de recomendaciones para ciertos temas, por ciertas cosas que pasaban, ¿qué palabra usaban ellos? ¿Qué escritura tenían? ¿A qué se referían? O Pedro está citando al Apocalipsis. O el apóstol Pablo dijo, mire chiquillos, les recomiendo mi carta de Romanos, léanla. No, ellos citan la escritura, lo que se estableció antes. Amén, y vamos a leer. Pero persiste tú en lo que has aprendido, a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, entendiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ve que aquí no hay una separación? Usted puede ver que no hay una separación entre las escrituras sagradas, aleluya, a las que se está refiriendo a Pablo, a las que se refería a los profetas. No hay una separación. ¿Quién enseñó que hay una separación? Pues el que enseñó que hay una separación es un engañador. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y agrega, toda la escritura. ¿A qué escritura se está refiriendo? ¿A la de él? ¿A lo que él está escribiendo? ¿O él está aconsejando? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Se acuerdan lo que vimos, no? Sobre el acróstico, sobre los 49, que vimos atrás. Que la palabra de Dios, que la instrucción de Adonai es de él, solamente de él. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. ¿A qué escritura se refiere el apóstol Pablo? Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, ¿cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué nos perfecciona? ¿Qué es lo que te perfecciona? La instrucción de Adonai, la instrucción del Señor, aleluya. Lo que estableció desde el principio. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué diferencia!
qué diferencia es abrir la Escritura y conectarla y no separarla y saber en su contexto a qué se están refiriendo. Amén. Toda la Biblia, amado hermano, toda la Biblia, ¿tiene su Biblia ahí? Tómela. Toda la Biblia, le hago yo una pregunta y esto le va a producir contrariedad, pero averigüémoslo. ¿Toda la Biblia es palabra de Dios? ¿Toda la Biblia es palabra de Dios? Pongámoslo a prueba. Pongámoslo a prueba. Mire, pongamos ejemplos. Y hay muchos. Hay muchos. Hay muchos ejemplos. Pongamos un ejemplo. Efesios 6, 21. Dice el apóstol Pablo y se está despidiendo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico. Tíquico. ¿Ya? Todo os lo hará saber Tíquico. O sea, ¿quiere saber lo que hace el apóstol Pablo? Busque la carta de Tíquico. ¿Ah? No existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que era esto? Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. El apóstol Pablo solo aquí se está despidiendo, solo está aquí recomendando a ti que todo. Él les va a enseñar, él les va a decir más de lo que yo estoy haciendo. Son consejos. Son consejos. En los textos hay, mire, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Si hay algo que no corresponde, ¿ve? Pero aquí el apóstol Pablo da consejos personales. Y en muchas de sus cartas dice, no lo dice la Escritura, lo digo yo, dice. Esto lo mando yo. Así lo dice, esto lo mando yo. ¿Ya? Un consejo. Entonces, mire, 1 Timoteo 5:23. Dice así, por eso le digo, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, ¿esa es palabra de Dios? Mire, y esto es, por eso hay que saber leer, por eso hay que saber interpretar, dice, ya no bebas agua. Hermano, de día en adelante nadie tiene que tomar agua. ¿Ah? Si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué es lo que es esto? ¿Palabra de Dios? Dígame, ¿es palabra de Dios? Es un consejo de un padre hacia un hijo, de alguien mayor hacia alguien menor. Pues evidentemente tenía un problema en su estómago, él lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿todo es palabra de Dios? Ah, me puse apócrifo. Estoy anulando la Escritura. No. Quiero que tenemos que usar la razón de la Escritura. La palabra de Dios es su instrucción. Lo demás son consejos. Las cartas paulinas, todo son consejos, son cartas enviadas a un lugar para atender un tema y un propósito. ¿Ya? Hemos hecho de esos propósitos, mire, hemos sacado la instrucción de Dios. La iglesia sacó la instrucción de Dios y nos hace vivir por medio de cartas y propósitos. ¿Ya? Por medio de cosas, de consejos. Tenemos una educación religiosa basada en consejos. Basada en consejos. Y no una educación basada en la instrucción de Adonai. Por eso dice, y para terminar, dice el apóstol, que es un muy buen consejo, ¿ya? Y me va a decir, entonces usted no toma al apóstol como que dice palabra de Dios. Sí, lo mismo. Sí, dice, habla en el nombre de Dios, habla del Evangelio, habla de la salvación, habla de aquellas cosas y protege muy bien la Torá. La protege muy bien.
y protege a su pueblo. Ayer estuvimos hablando cómo Él protegió a los suyos, a los de su sangre. Eh, y fíjese que Él dice ahí en Efesios 2:20, permaneced en la doctrina de los apóstoles y los profetas. ¿Ya? ¿Cuál era la doctrina de los profetas? Si ellos hablan de volver al camino, de volver a la vida, de volver a la verdad, de volver a la instrucción, envuélvanse, hagan teshuvá. Entonces, usted tiene que analizar y conectar la escritura y no separarla. Porque el daño que hicieron separándola es tremendo. Les desviaron a la gente, al mundo entero, y dice la escritura en Apocalipsis, ha hecho fornicar a todas las naciones. Hicieron fornicar, hicieron adulterar a todas las naciones, haciéndoles creer algo que no es. Por eso Adonai está haciendo que su pueblo vuelva a la raíz. A la raíz. ¿Ya? Si usted me dice, bueno, ¿y entonces tú qué eres? Yo le puedo decir, sí, puedo, si usted quiere decirme un cristiano, soy un cristiano del primer siglo, no del segundo. Del primer siglo para atrás, no del segundo para adelante. Porque lo que hace la cristiandad con su teología de reemplazo es el más grave daño hecho jamás en la historia a la palabra de Dios. El más grave. Filósofos y pensadores romanos y griegos formaron lo que hoy se conoce como el cristianismo. No hablo de los apóstoles, porque si hablamos de los apóstoles como cristianos, bueno, ese es el cristianismo que yo creo. El que está en la escritura, el que defiende la escritura, el que guarda la escritura, el que conserva a un puro Dios y a un mediador entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Me identifico más como hebreo porque estudiamos en el contexto hebreo y van saliendo las mentiras. Van saliendo las mentiras. Es hermoso, amado, no meta miedo a nadie. Tenemos que tener misericordia de todos, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Permaneced en la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles nomás, no después. No después. De los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo mismo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un abrazo enorme. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y Él te dé mucha paz, mucha shalom. Que la palabra de Dios brille en tu corazón y que puedas decir, que puedas ir experimentando poco a poco cuán dulce es su palabra. Cuán dulce es su palabra. Es refrigerio. Cuando lo tienes en el corazón, cuando traes la palabra de Dios a tu corazón, entonces es refrigerio. Cuando solo la lees y la miras, se te transforma como lo griego en ley. Que si no lo cumples, ¿quieres bendición? Ama su palabra. Ama su palabra. Que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Cuídese. Un abrazo. Nos estamos viendo. Shalom Alejem. Bendito eres tú, eterno Dios, que tienes misericordia de nosotros, siendo pecadores. Tu gracia, tu misericordia vino y nos abrió la puerta de salvación para poder entrar a tus pactos, para poder entrar a Israel, el único pueblo santo, el único pueblo que es llamado ovejas. Aleluya. Y por medio de él esperar, por medio de tu pueblo, en tu pueblo, esperar al Mesías que pronto vendrá. Amén. Amén. Shalom.
Bendito es.